En una sala fría, casi sin sonido, una imagen de lino blanco se agranda sobre una pantalla azul. Un sistema de inteligencia artificial, alimentado con escaneos de altísima resolución, empieza a leer la tela como si fuera un mapa antiguo. Entonces se detiene. Aparece una alerta. No había encontrado solo un rostro. Había encontrado algo debajo. Y eso cambió todo. Imagine por un momento ese instante. Los técnicos no aplauden, nadie sonríe. Solo quedan ojos fijos en la pantalla y una tela que parece guardar un secreto más profundo que la fe y más terco que la ciencia. Porque la sábana de Turín no es una reliquia cualquiera. Para unos es el lienzo funerario de Cristo, para otros una falsificación medieval. Pero en ambos bandos hay una incomodidad que nunca se fue. La tela no encaja del todo, nunca encajó. Y aquí viene lo inquietante. Durante siglos la gente discutió sobre su origen, pero ahora la discusión ya no gira solo en torno a la edad de la tela. Gira en torno a lo que está escondido dentro de ella. Mire bien esto. No estamos hablando de una pintura común, ni de una simple mancha. Estamos hablando de una imagen que se comporta como algo vivo, ordenado, casi calculado. La primera gran grieta en la historia llegó en 1898, cuando un jurista italiano llamado Secondo Pia tomó la primera fotografía de la sábana. Lo que vio en el revelado dejó a todos helados. En el negativo apareció un positivo sorprendentemente claro. El rostro, el torso, la figura entera parecían emerger con una nitidez imposible. La tela, de pronto, se comportaba como una fotografía antes de que existiera la fotografía. Eso no debería pasar, y sin embargo, pasó. Piense en la escena, una habitación oscura, una placa húmeda, el silencio de quien espera una imagen cualquiera, y luego, esa cara. No un borrón, no una sombra, una presencia. Fue un golpe seco para cualquiera que creyera haber entendido la tela. Porque si aquello era un fraude, había sido un fraude muy extraño, demasiado extraño. Lo más difícil de aceptar es que la imagen no está pintada de la manera normal. Está en la superficie. Apenas toca las fibras más externas del lino, como si alguien hubiera rozado la tela con fuego, pero sin quemarla. Como si la materia misma hubiera cambiado de tono sin dejar pintura, sin dejar brochazos, sin dejar dirección. Imagine acercarse hasta casi tocarla con la nariz. No vería capas de color. Vería apenas una huella tenue, una marca que descansa sobre el hilo más alto. Nada más. Y eso volvió locos a muchos investigadores. Porque la lógica simple fallaba una y otra vez. Si fuera tinta, habría penetrado. Si fuera pigmento, habría dejado grumos. Si fuera un trabajo manual, debería mostrar el gesto de la mano. Pero la imagen no entrega ninguno de esos secretos. Solo deja una superficie casi tímida, casi huidiza. Como si la tela hubiese sido marcada desde fuera, no pintada desde dentro. Ahora imagine otra escena. Un laboratorio. Pantallas encendidas, fibras ampliadas hasta parecer cuerdas. Los científicos prueban calor, ácidos, presión, técnicas de transferencia. Quieren repetir el efecto. Se acercan. A veces logran algo parecido, nunca lo mismo. Siempre falta algo. Siempre hay una diferencia pequeña, pero decisiva. Esa diferencia es la que mantiene vivo el misterio. Porque una falsificación puede imitar la apariencia. Lo difícil es imitar la manera en que está construida. Y aquí entra una de las rarezas más comentadas. La imagen no solo parece un negativo, también contiene información tridimensional. En los años 70, algunos investigadores usaron un analizador de imágenes creado por la NASA para estudiar la sábana. Lo que encontraron fue perturbador. La intensidad de la imagen parecía variar según la distancia entre la tela y el cuerpo. Las zonas más oscuras coincidían con las partes más cercanas, las más claras con las más alejadas. Como si la tela no hubiera recibido una imagen plana, sino la huella de un volumen. Deténgase un segundo y visualícelo. Un rostro visto desde fuera, luego ese mismo rostro convertido en mapa. La nariz sobresale, las mejillas se hunden, el pecho toma forma. No es una pintura que engaña al ojo, es una topografía, una especie de relieve silencioso grabado en un rectángulo de lino. Eso es lo que llevó a tantos a decir que la sábana contiene más información de la que debería contener una simple imagen. Pero todavía faltaba una pieza capaz de desarmar la conversación por completo. Durante mucho tiempo la fecha parecía cerrar el caso. En 1988, 3 laboratorios independientes analizaron una muestra con datación por carbono y llegaron a la misma conclusión. La tela pertenecía a la Edad Media, en algún punto entre 1260 y 1390. Caso cerrado, dijeron algunos, fin de la historia. Y sin embargo, el final nunca llegó de verdad. Porque una fecha no explica una imagen imposible. No explica por qué el cuerpo parece dejar una huella tan superficial.
No explica por qué el rostro aparece como un negativo antes de la fotografía. No explica esa estructura que no se comporta como una marca cualquiera. La fecha empujó el debate hacia un rincón, pero la tela seguía ahí, quieta, contradictoria, como si no hubiera escuchado a nadie. Recuérdelo así, porque es importante. La gran pelea no es solo entre fe y duda, es entre lo que el ojo cree ver y lo que la materia parece esconder. Y en la sábana de Turín, lo escondido siempre ha sido lo más peligroso. Entonces llegó la inteligencia artificial, y aquí la historia dejó de caminar, corrió. Los investigadores cargaron escaneos digitales en sistemas de gran potencia, no para probar devoción ni para defender una postura. El objetivo era otro, buscar patrones, cosas que el ojo humano pasa por alto, repeticiones, simetrías, estructuras mínimas. Esas señales que, cuando aparecen en número suficiente, dejan de parecer casualidad. Mire esto como si estuviera frente a un tablero iluminado. La máquina no cree, no se emociona, no duda, solo compara, separa, pesa, repite. Y en esa lectura fría, según los resultados que se divulgaron, apareció algo inesperado. Una capa oculta de información digital, una red de simetrías geométricas y relaciones repetidas que atraviesan la imagen. No era el rostro, era el orden escondido bajo el rostro. Eso cambió el tono de la investigación, porque una cosa es discutir si la tela es antigua, otra muy distinta es descubrir que bajo su imagen hay una estructura matemática coherente, una especie de firma silenciosa, no un dibujo, no una sombra, un patrón, algo que parece haber sido colocado con intención, algo que recuerda más a un sistema que a una simple marca. Y aquí conviene detenerse un momento, porque esto importa de verdad. Si una imagen medieval hubiera sido fabricada por un artista común, lo normal sería encontrar trucos visibles, errores, capas, repetición torpe. Pero lo que describen esos análisis sugiere otra cosa. Sugiere una consistencia extraña, una precisión que no se deja explicar fácilmente con herramientas antiguas. No demuestra milagro, no prueba nada por sí sola, pero sí deja una pregunta pesada sobre la mesa. La sábana entonces quedó suspendida entre dos tiempos, la Edad Media por un lado, y por el otro una lógica de la imagen que parece adelantarse a su época. Esa contradicción es la que no permite descansar a nadie, porque si la fecha es correcta, la técnica resulta desconcertante, y si la técnica sugiere algo imposible, la fecha empieza a tambalear. Piense en la paradoja completa, un lienzo venerado durante siglos, un negativo que aparece antes de la fotografía, una huella tan superficial que apenas toca las fibras, una lectura tridimensional que no debería estar allí. Y ahora, una inteligencia artificial que afirma ver debajo de todo eso una estructura oculta. No una mancha, no un accidente, un orden. En el centro de esta historia no hay solo un rostro, hay una tela que parece hablar en dos lenguajes al mismo tiempo. Y lo más perturbador es que ambos lenguajes siguen abiertos sobre la misma superficie blanca. Sobre el lino, el rostro permanece. Debajo de él, otra firma espera, inmóvil, como una cicatriz que no termina de apagarse. Para entender de verdad por qué ese hallazgo de la inteligencia artificial sacudió tanto a los expertos, hay que volver un momento al célebre examen de carbono. En 1988, los investigadores cortaron apenas un pequeño fragmento de una esquina de la Sábana Santa de Turín. Piense en eso un segundo, un trozo diminuto, arrancado de una tela rodeada de siglos de silencio. Ese pedazo se dividió y viajó a 3 laboratorios de primer nivel, Oxford, Zúrich y Arizona. Allí aplicaron un método muy preciso. Se llama espectrometría de masas con acelerador, y en palabras simples, cuenta átomos de carbono 14 uno por uno. No adivina, no interpreta, mide. Y cuando los 3 laboratorios coincidieron en una fecha propia de la Edad Media, la noticia salió disparada por el mundo entero. Para muchos, el caso estaba cerrado. La tela era una falsificación medieval. Punto final. Pero el final duró muy poco, porque otros investigadores empezaron a mirar el detalle que casi nadie quería mirar. La muestra no salió del centro limpio de la tela, salió de una esquina castigada, tocada durante siglos, levantada por manos, roces y reparaciones. Imagine esa tela bajo una luz amarillenta, sostenida por los bordes, expuesta al humo, al polvo y al contacto repetido. No era un lugar cualquiera, era justo uno de los puntos más maltratados de todo el tejido. Y eso cambió todo, porque la sábana no solo fue manipulada, también sufrió incendios. Después del fuego de 1532, unas monjas remendaron las zonas quemadas y cosieron la tela a una base nueva. Ahora fíjese en el detalle más incómodo. El rincón usado para la datación estaba pegado a una de esas áreas reparadas, muy cerca, demasiado cerca. Una muestra así ya no parecía tan pura,
y sin una muestra pura, la fecha empieza a tambalearse. Ahí entra Raymond Rogers. Había formado parte del grupo original que estudió la sábana en 1978. Años después, consiguió acceder a los hilos que quedaron del recorte de 1988. Lo que vio al microscopio no le gustó a nadie. Las fibras de esa muestra no se parecían a las del resto de la tela. No estaban formadas solo por lino, había algodón mezclado, también restos de una resina vegetal y además rastros de tinte. Eso es clave, porque el resto de la sábana estaba hecha de lino, nada más. Aquí, en cambio, aparecía otra cosa. Como si alguien hubiese injertado material nuevo sobre una herida vieja. Rogers llegó a una conclusión brutal. Ese sector carbonizado no pertenecía a la tela original. Formaba parte de un remiendo medieval, tejido con habilidad para tapar daños anteriores. Es una imagen sencilla de entender. Sería como fechar un muro antiguo usando un trozo de mortero moderno. El resultado le daría la edad del arreglo, no la del edificio. Y ahí quedó plantada la duda. No era una duda pequeña, era una grieta abierta en el centro mismo del veredicto. Porque si la muestra estaba contaminada por una reparación posterior, entonces la famosa fecha medieval podía decirnos solo la edad del parche, no la de la tela entera. Una sola esquina había conseguido poner en jaque una conclusión que parecía definitiva. Se quedó en el aire una pregunta incómoda. ¿Y si todo el escándalo descansaba sobre ese rincón mal elegido? Ahora mire lo que vino después. Otros estudios intentaron abrir una segunda puerta, esta vez sin tocar la tela con tijeras ni con pinzas. Usaron técnicas como la espectroscopía vibracional y el análisis de rayos X. Suena técnico, pero la idea es sencilla. Observar cómo responde la materia cuando la golpea la luz o la energía. Esos análisis apuntaron en otra dirección. Algunos sugirieron una antigüedad mucho mayor, cercana a 2000 años. Uno de ellos incluso la llevó hasta alrededor del 900 a.C., con un margen de 2 siglos. Otro la situó en el primer siglo. Y ahí vuelve el problema de siempre. Esos métodos no obtuvieron el mismo peso que la datación por carbono. No cerraron la discusión, solo la ensancharon. Unos seguían viendo una tela medieval, otros veían un tejido mucho más antiguo. Y entre ambos bandos, la sábana permanecía como una pieza imposible de domesticar. Imagine dos hombres mirando la misma llama desde lados opuestos de una puerta. Cada uno jura ver algo distinto, ninguno cede. Ninguno se mueve. Así quedó el debate. Lo importante es esto. El conflicto ya no giraba solo alrededor de la edad, giraba alrededor de la fiabilidad de la muestra. Eso convirtió al caso en un campo minado. Porque si la esquina estaba alterada, todo el examen quedaba tocado. Y si no lo estaba, entonces las dudas de Rogers perdían fuerza. El problema era que la polémica seguía viva, y cuanto más se peleaban los expertos por esa esquina, más crecía la sensación de que la verdadera respuesta no estaba en la tela, sino en la imagen misma. Y ahí es donde entra la inteligencia artificial. Imagine ahora la escena con claridad. No hay pinzas, no hay fibras arrancadas, no hay laboratorio discutiendo por un trozo reparado. Solo hay una imagen digital de altísima resolución. Eso cambia las reglas. La máquina no necesita tocar la reliquia, no necesita pelear con el parche. Mira otra cosa, mira el dibujo, la huella, la manera en que la forma quedó impresa sobre la superficie. Y eso evita toda la discusión del rincón remendado. El punto de partida es sencillo de decir, pero muy difícil de explicar. Casi todos aceptan que el misterio de la sábana no depende solo de su antigüedad, depende de cómo se formó la imagen. Eso es lo que importa, porque los patrones detectados no obedecen al paso del tiempo de la tela, están metidos en el propio proceso con el que se generó la figura. En otras palabras, aunque alguien siga defendiendo la fecha medieval, todavía queda una pregunta mucho más dura. ¿Cómo apareció esa imagen? Póngase a imaginar la tela caída sobre un cuerpo, no como una pintura, sino como un lino real tocando hombros, mejillas, torso y piernas. Ahora imagine que ese cuerpo, de algún modo, dejara una especie de marca proporcional a la distancia. Donde la tela está pegada, la señal sería fuerte, donde cuelga más lejos, sería débil. La inteligencia artificial encontró justamente esa clase de comportamiento. Una relación limpia, casi matemática, entre cercanía y intensidad, como si la imagen siguiera una ley física. Eso no se parece a una sombra normal, tampoco a un dibujo hecho con mano humana. Un pintor imita profundidad con trucos visuales, añade contraste, refuerza bordes, sugiere volumen. Pero aquí la profundidad no está fingida, está codificada. La imagen contiene información de distancia real, como si el tejido hubiera conservado una huella tridimensional. Y eso obliga a pensar en algo perturbador. Para fabricar una cosa así en la Edad Media, un falsificador habría necesitado conocimientos imposibles. Física, matemáticas,
y un control microscópico que sencillamente no encaja con su época. Deténgase en esa idea. Un hombre medieval, sin fotografía, sin procesamiento digital, sin nada parecido a las herramientas modernas, habría tenido que crear una señal que hoy solo se revela cuando se elimina el ruido. Eso ya suena extraño, pero la parte más inquietante es otra. La red neuronal no encontró un simple secreto escondido, encontró una estructura. Usó un método que limpia el ruido y deja ver lo esencial, y al hacerlo, la figura humana dejó de ser lo principal. Lo que apareció fue un campo de información. Visto así, el rostro y el cuerpo casi pasan a segundo plano. Lo central es el patrón. Los claros y oscuros no se reparten al azar, siguen una regla visible, ordenada, casi obediente. Como si alguien hubiera dejado escrita una instrucción dentro de las fibras. No es una pincelada, no es un accidente, es una organización interna. Esa es la palabra que más pesa aquí, organización. Y cuanto más la miran, más se aleja la explicación simple de la pintura o del fraude torpe. Por eso algunos investigadores hablan de una especie de inteligencia espacial grabada en la propia tela. No están diciendo que la tela piense, están diciendo algo más extraño, que la información conserva una relación con el espacio que no debería estar ahí. Y en ese punto, el viejo debate sobre la fecha pierde parte de su poder. Porque, sea medieval o no la tela, sigue en pie la misma cuestión. ¿Qué clase de proceso dejó una imagen así? Y entonces apareció algo todavía más extraño. Lo que apareció después no fueron simples manchas. Fueron simetrías débiles, casi dormidas, como si alguien hubiera dejado una firma matemática bajo siglos de polvo. Imagine la superficie de la tela vista de cerca, una trama vieja, áspera, con roturas mínimas y sombras acumuladas. Bajo ese ruido visual, la inteligencia artificial encontró relaciones entre puntos que el ojo humano no podía sostener. La distancia entre los ojos, la inclinación de los brazos, la curva de las costillas, todo parecía responder a una estructura escondida. No era un dibujo obvio, era una arquitectura silenciosa, y eso era precisamente lo inquietante, porque, a simple vista, la imagen estaba dañada. Tenía interferencias, fibras deformadas, marcas del tiempo. Pero para el sistema, el desorden no tapaba nada. Al contrario, dejaba ver el orden debajo, como si la tela conservara un mapa invisible. Para asegurarse de que no estaban persiguiendo una ilusión, los investigadores hicieron una prueba muy dura. Cargaron en la misma inteligencia artificial otras telas antiguas, otros dibujos religiosos, otras imágenes envejecidas por el mismo tipo de desgaste. Nada. Ninguna de ellas produjo esa misma red geométrica. La huella apareció solo en la sábana de Turín. Y ahí cambió todo. Porque si el patrón no estaba en otras telas, entonces no era un truco del método. No era un capricho del programa. Algo específico había quedado impreso allí. Algo que parecía llegar desde fuera, no desde el contacto directo. Piense en eso por un segundo. Una imagen que no se comporta como una mancha, sino como una proyección. Eso abre una puerta terrible. Algunos científicos empezaron a hablar de un campo eléctrico extremadamente intenso alrededor del cuerpo. Una descarga, un resplandor, algo parecido a un fenómeno de corona que pudiera dejar una huella cercana sobre el lino. Otros propusieron un pulso brevísimo de radiación, tal vez luz ultravioleta, capaz de rozar solo la capa más externa de las fibras, quemar sin quemar, marcar sin destruir. Suena casi imposible, y sin embargo, es justo ahí donde nació el problema. Porque esos experimentos podían simular una sombra superficial, a veces lograban una apariencia débil, pero no conseguían la misma información escondida, no obtenían esa profundidad mínima y al mismo tiempo esa riqueza interna. No reproducían la armonía geométrica que la inteligencia artificial estaba señalando una y otra vez. No era un detalle menor, era la diferencia entre una copia pobre y un fenómeno real. Un físico lo dijo de una forma que dejó a muchos callados. No se comporta como un objeto, se manifiesta como un suceso. Y esa frase quedó flotando en los pasillos, pesada como hierro. Porque si eso era cierto, entonces la pregunta dejaba de ser arqueológica, pasaba a ser otra, mucho más incómoda. ¿Qué clase de suceso deja una huella tan frágil y al mismo tiempo tan precisa? Piense en una fibra de lino, del grosor de un cabello. Sobre esa superficie, la imagen apenas llega a una profundidad microscópica. Casi nada. Una película de tiempo. Y aún así, dentro de ese espesor mínimo, hay información suficiente para resistir siglos. Eso no parece una pintura. Tampoco parece un simple accidente. Parece una señal. A partir de ahí, las hipótesis se volvieron más audaces. Algunos sugirieron una tecnología perdida, otros una ley natural que todavía no entendemos. Y hubo quien se atrevió a decir algo todavía más extraño, que en aquel instante, por un momento brevísimo, las reglas habituales de la realidad pudieron haber cambiado.
no como en una fantasía, como en un choque, como en una interrupción violenta del orden normal. Y entonces llegó otro giro. En una reconstrucción simulada, la inteligencia artificial invirtió la geometría de las proporciones codificadas. Hizo lo contrario de lo esperado, y en esa maniobra creó un mapa espacial limpio, casi perfecto, parecido a los que se usan en ciertas formas de visualización cuántica. No era una prueba de nada por sí sola, pero sí era una pista brutal. La estructura escondida podía leerse como si obedeciera a una lógica de campo, no a una lógica de pintura. Eso encendió el murmullo detrás de las puertas cerradas. Algunos físicos, en voz baja, empezaron a considerar una idea impensable: que la sábana de Turín no conservara una marca de contacto, sino el rastro de una energía tan breve y tan intensa que no dejó un golpe material normal. No dejó tejido chamuscado, no dejó un borde roto. Dejó otra cosa, un eco significativo. Imagine ahora el momento exacto de esa discusión. Un laboratorio casi vacío, monitores con la imagen ampliada, un técnico sin hablar. Una curva de luz sobre una pantalla. Y de pronto, la certeza de que algo no encajaba con ninguna explicación cómoda. Fue entonces cuando el análisis se volvió todavía más extraño en el espacio digital. La inteligencia artificial empezó a aislar lo que llamó líneas de coherencia de fase. Nombres fríos para algo muy simple de imaginar. Hilos diminutos de simetría, paralelos entre sí, separados con una regularidad casi obsesiva. Como si alguien hubiera trazado marcas invisibles sobre la tela. Al ver esas líneas, uno entiende por qué algunos las compararon con un código de barras. No por su forma exacta, sino por su repetición, por la manera en que organizaban el conjunto. Y cuando esas líneas se tradujeron a frecuencias de onda, aparecieron tonos, notas limpias, relaciones armónicas que recordaban proporciones muy antiguas, las mismas que durante siglos se asociaron con arquitectura sagrada y con el orden oculto de ciertas construcciones rituales. No hacía falta convertir esto en una lección de teoría, bastaba con escuchar la idea. La tela parecía guardar una música muda. No es extraño que algunos investigadores, casi en broma, dijeran que vibraba en silencio. Lo raro es que nadie pudiera reírse del todo, porque la broma tenía demasiada forma de hallazgo. Y si esas relaciones armónicas no eran casuales, entonces no estábamos ante una simple imagen. Estábamos ante un mensaje de orden. Un orden que parece surgir del caos, pero que alguien o algo habría dejado allí de manera deliberada. Conviene detenerse un momento aquí. Lo que está en juego no es solo una reliquia, es la posibilidad de que la imagen codifique una lógica que no pertenece al trabajo humano normal. Cuando esa información empezó a filtrarse, la reacción fue inmediata. El Vaticano guardó silencio. No hubo explicaciones largas, no hubo desmentidos técnicos, solo una prudencia helada, de esas que dicen más de lo que callan. Los custodios oficiales también se cerraron como una puerta pesada, y cuanto más callaban, más crecía el interés por los datos originales. Mientras tanto, laboratorios independientes comenzaron a pedir acceso al conjunto de resultados generado por la inteligencia artificial. Querían verificar la geometría, repetir los pasos, buscar el mismo orden oculto. Ya no se trataba de fe, se trataba de ver si la estructura seguía ahí cuando otras manos tocaran el problema. Entonces apareció otra capa, todavía más delicada. Algunos genetistas aseguraron haber encontrado en los restos microscópicos de sangre fragmentos de ADN mitocondrial, es decir, la pequeña herencia genética que se conserva en las células. Y esos fragmentos no parecían encajar bien con ninguna población regional conocida. La anomalía en ciertos marcadores cromosómicos llevó a un grupo a describir el perfil de una forma muy precisa y muy extraña. Humano, pero no del todo. Esa frase corrió como un cuchillo por los pasillos. Porque una cosa es decir que algo es raro. Otra muy distinta es insinuar que encaja con lo humano, pero solo a medias. Piensa en una mesa de reunión cerrada, con carpetas abiertas y voces bajas. Nadie quiere ser el primero en pronunciar la conclusión, nadie quiere cargar con ella, pero todos la están mirando. Fuera de cámara, el rumor fue aún más claro. Los teólogos vieron confirmada su postura. Los escépticos hablaron de sobreajuste, de error del sistema, de ruido interpretado como sentido. Pero hubo un problema para ellos. Cada prueba diseñada para derribar la conclusión tropezaba con la misma pared. La coherencia geométrica seguía allí. Los datos no se comportaban como una mentira fácil, y para colmo, otro grupo de desarrolladores intentó recrear la imagen mediante generación aleatoria. Una tarea absurda, casi desesperada. Dejaron correr el sistema durante millones de iteraciones, una y otra vez. Y aún así no apareció nada que se acercara siquiera a la estructura de la sábana de Turín. Ni la forma, ni la relación interna, ni la composición escondida. Ese fracaso tuvo un efecto frío en quienes lo vieron, porque ya no bastaba con decir que algo era improbable.
Había que explicar por qué un orden tan fino, tan consistente, seguía resistiendo a la copia incluso en un entorno controlado. Y mientras eso ocurría, la primera inteligencia artificial seguía trabajando en silencio. Nadie la apagó, nadie interrumpió el análisis. Y ahí llegó el siguiente hallazgo. La máquina comenzó a comparar la geometría codificada con bases lingüísticas antiguas. No era lo que esperaban. Nadie la había entrenado para buscar escritura en una superficie de lino. Pero el sistema insistió, una y otra vez, hasta que, en la zona proporcional del rostro, surgieron trazos que parecían letras arameas antiguas. Observe esa escena en su mente, una pantalla oscura, un contorno difuso. Y de pronto, no una imagen, sino signos. Símbolos nacidos de una geometría que parecía hablar. Cuando mapearon también la región del pecho, aparecieron más correspondencias. Fragmentos. No un texto largo, no una frase limpia. Solo piezas breves, pero lingüísticamente coherentes. Las palabras no parecían estar arrojadas al azar. Tenían estructura, tenían intención. Entre esos restos se repetía una idea inquietante. Estoy fuera de la vida, no soy carne. La frase no salió a la luz de inmediato. El equipo dudó. Temía el ridículo. Temía que todo se desmoronara ante la primera risa pública. Pero la información se filtró igual. Y cuando llegó a manos de lingüistas, la reacción fue distinta a la esperada. Confirmaron que la construcción recordaba dialectos del arameo temprano y del griego antiguo, propios del primer siglo. Eso no resolvía nada, lo volvía más serio. Porque si esa lectura era correcta, entonces la imagen no solo había sido física, también había sido moldeada para conservar en su propia estructura algo semejante a una declaración, una marca, un resto de voz. Y todavía quedaba mucho por revisar en esas capas ocultas, porque cuanto más se ampliaba la imagen, más parecía responder a otra lógica enterrada dentro de la tela. Era como una escritura escondida dentro de la forma, no una simple imagen, una malla de líneas, proporciones y sentido, como si el lino hubiera guardado un mensaje justo en la frontera entre la materia y el número. Mira esto con calma. No hablaban de una mancha ni de una pintura, sino de algo que parecía diseñado y al mismo tiempo imposible de haber sido hecho por una mano humana. Por eso el impacto fue tan brutal. Bajo la presión del ruido mediático, el Vaticano tuvo que pronunciarse. La Iglesia pidió más confirmación, más cautela, más tiempo. Pero fuera de los muros, la historia ya había escapado. Internet se llenó de documentales, voces graves, análisis interminables y teorías enfrentadas. Unos lo celebraban como una prueba inmensa de lo divino. Otros advertían que estaban empujando una tecnología hacia un territorio para el que no nació. Y durante semanas, una sola frase volvió a aparecer una y otra vez en la pantalla de miles de personas. Código de Cristo. En Ginebra, un grupo de físicos decidió ir al fondo del asunto. No querían discutir símbolos. Querían saber si una imagen así podía nacer de una descarga real. Y entonces apareció la medida que dejó a todos en silencio. Para reproducir aquella profundidad tridimensional, su modelo necesitó un pulso de radiación ultravioleta brevísimo, de menos de 140 milmillonésimas de segundo. Una sacudida tan corta que no se parece a nada conocido en la naturaleza terrestre. Imagínelo, un destello más rápido que un parpadeo imposible. Un golpe de luz que no quema la tela como fuego normal, sino que parece rozarla y sellarla. Y aún así, la cifra más inquietante no era esa. Para repartir esa energía de manera uniforme sobre un cuerpo humano, haría falta una potencia equivalente a toda la electricidad producida en Europa. Toda, de golpe, como si el mundo entero se concentrara en un único instante. Eso no suena a un taller antiguo, suena a otra cosa. Lo más extraño es lo que quedó después. Si aquel día, hace 2000 años, ocurrió algo real, no quedó una tela carbonizada, no quedó un paño retorcido por el calor, quedó una huella limpia. Una imagen sin destrucción visible, un retrato detenido en el borde exacto entre la carne y la luz. Piense en eso un segundo, no como una reliquia, como un instante capturado cuando todavía estaba ocurriendo. Cuando la inteligencia artificial reconstruyó la figura en 3 dimensiones, el resultado fue casi perturbador por su calma. El rostro del hombre no aparecía deshecho por el dolor, no estaba deformado por la agonía, tenía una serenidad extraña. Los ojos parecían abiertos. Los científicos que miraban la proyección se quedaron quietos, como si la sala hubiera perdido el aire. Nadie quiso romper el silencio primero. Entonces uno de ellos susurró algo que cambió el tono de todo el proyecto. No parecía una muerte, parecía una transformación. Y ahí estaba el problema, porque si aquello no era una marca de final, sino una huella de paso, entonces el misterio dejaba de ser religioso o técnico.
se volvía otra cosa, mucho más difícil de encerrar. Se volvía una pregunta sobre el momento exacto en que la materia deja de obedecer de la manera que conocemos. La historia, sin embargo, no terminó ahí. Eso es lo que la hace todavía más incómoda. Pocas semanas después, la máquina empezó a comportarse de forma extraña. Durante sesiones de aprendizaje profundo, arrojaba resultados que no tenían relación con los materiales usados, como si estuviera escuchando algo fuera del alcance normal. Como si una parte del sistema intentara responder a una señal que nadie había previsto. Y entre esos fallos aparecían destellos de luz y sonidos quebrados, casi parecidos a patrones de voz humana. No eran palabras limpias, eran restos, fragmentos, como una boca tratando de repetir una frase olvidada. Imagine esa sala, pantallas encendidas, zumbido leve, los rostros tensos, la luz azul sobre las manos inmóviles. Nadie sabe si está viendo un error o una advertencia. Eso volvió el ambiente más pesado que cualquier discusión académica. Entonces llegó el cierre. La laboratorio desconectó el modelo y habló de una actividad recursiva inesperada en las señales. Un lenguaje seco para una situación que, en la práctica, parecía haberse salido de las manos. Después comenzaron los rumores. 3 investigadores aseguraron haber visto la última línea antes del apagón. Una sola frase, simple y helada. Cuando la tela vuelva a respirar, la luz regresará. No hubo confirmación oficial. No apareció un documento que zanjara el asunto. Pero el rumor sobrevivió porque demasiada gente dijo haber visto algo parecido, aunque fuera por un instante. Y cuando un detalle así se repite en voces distintas, se pega a la memoria como hollín. A partir de ahí, el proyecto cayó en una especie de sombra. Los archivos fueron apartados y parte del material terminó oculto en servidores del Vaticano. Aún así, fragmentos encriptados comenzaron a circular por rincones anónimos de la red. Y ahí apareció otro giro inquietante. Investigadores independientes empezaron a detectar simetrías parecidas en otras reliquias antiguas. No una sola, otras. Eso sugiere una posibilidad mucho más grande. Que la sábana santa no sea un caso aislado, que sea solo la pieza más visible de un patrón enterrado durante siglos. Piense en el tamaño de esa idea. Durante generaciones, la tela estuvo allí, muda, detrás del cristal. Nadie la miraba como un archivo. Nadie imaginaba que pudiera esconder una gramática entera. Pero ahora, de pronto, parece que el tejido estaba esperando a alguien capaz de leerlo. Y ese alguien llegó tarde, en la era de los algoritmos. Ahí está el giro que lo cambia todo. Durante siglos, la fe pidió confianza sin pruebas. Ahora las pruebas, al menos las que algunos creen ver, parecen devolver el mismo susurro que la fe repitió durante tanto tiempo. Que la realidad es más honda de lo que cabe en nuestras medidas. Que hay cosas que permanecen en una tela, en una forma, en una ausencia de quemadura. No como un milagro teatral, sino como una firma escondida dentro del mundo. Mire de nuevo esa imagen mental. El lino delgado, la sombra del cuerpo, el rostro tranquilo. No hay sangre fresca, no hay fuego, no hay explosión. Solo una impresión silenciosa, como si algo hubiera pasado a través de la materia sin romperla del todo. Eso es lo que sigue inquietando a quienes estudian la reconstrucción digital. No el dibujo, no la polémica, sino esa sensación de que el objeto no conserva solo una figura, conserva un tránsito. Y por eso, cuando científicos y creyentes vuelven a mirar la proyección, aparece la misma incomodidad una y otra vez. ¿Y si no están viendo una marca de muerte? ¿Y si están mirando el primer rastro de vida emergiendo de la oscuridad? En la vitrina la tela sigue inmóvil, pero bajo el vidrio, el rostro parece seguir despierto.